Tengan todos muy buen día. Bienvenidos a esta clase mecánica de suelos 1, grupo 1 de hoy, lunes 8 de marzo de 2021. El día de hoy tenemos otra vez un resumen de nuestra introducción, porque queremos dejar claro hacia dónde vamos y qué reglas tenemos en el curso, cuál es el contenido, cómo nos vamos a mover. Y luego vamos a seguir avanzando propiedades índices. Entonces, permítame unos instantes, por favor, para que me ordene con la presentación. Inge, no se le escucha nada, ni tampoco se ve la presentación. Muy bien, jóvenes. Ah, ahora sí. Bien.
Era obvio que no se escuchaba y por favor disculpen, tenía el micrófono tan simple como que estaba cerrado. Entonces no había nada más. Gracias por mencionar. Y pensé que estaba abierto, ya estaba buscando problemas técnicos. Hecho. Entonces, disculpen otra vez, bienvenidos a esta clase mecánica de suelos 1, grupo 1 de hoy, 8 de marzo de 2021. Disculpen que haya empezado con el micrófono cerrado. No se ve nada bien hacer aquello. Bien, ahora sí, por favor, confírmenme que me escuchan y todo está funcionando bien. Sí, lo escuchamos. Perfecto. Ok, entonces perdón por aquello. Entonces ahora sí, lo que les decía que vamos a hacer el día de hoy. El día de hoy vamos a repasar una vez más nuestra introducción. Aquí la tenemos en la pantalla. El resumen de la introducción. Y después vamos a continuar con las propiedades índice. Ya hemos visto el jueves la introducción, toda la clase, ahora es un resumen. Y hemos hecho un resumen de la introducción el viernes, la vamos a repetir porque queremos que las cosas estén claras, uno sepa cómo moverse, dónde moverse, esos detalles, y por eso la vamos a repetir. Y adicionalmente vamos a ver y continuar con el tema de propiedades índice. Y antes de empezar, una vez más voy a ver el Meet para ver de admitir a alguien más y que todo esté tranquilo. Ok. Y además voy a ver lo que está asociado con nuestra lista de asistencia. Lo que tengo en el Meet coincide en mi lista de asistencia. Está perfecto. Entonces nos quedamos tranquilos con aquello, pequeñas cosas. Sé que estoy demorando y uno dice, ¿para qué entré tan temprano? Pero bueno, estamos ajustando. Ahora sí, vámonos de lleno a repasar esto. Hemos hablado de obras civiles, lo primero que hemos hecho, y volvemos a presentar esta obra civil, un edificio en Cochabamba, exactamente en la 4 de noviembre, y decimos qué características tienen estos edificios para nosotros. Uno mira y dice unos 15 plantas, un terreno de unos 20, 30 por 30, 50 metros, de hormigón. No vemos la fundación, pero esta es una fundación superficial, una losa. Aquí al lado hay otro edificio poco más grande y alto y la fundación es pilotes. Y por supuesto, como ingenieros civiles, tenemos materias como mecánica de suelos, mecánica de rocas, fundaciones, adicionalmente esfuerzos con isostática, hiperestática, luego hormigón, ahí vemos columnas, vigas, losas, luego construcción de edificios, obras y evaluaciones. Son materias que nos llevan a esto, entre otras, ¿no? Es la idea. Estas son una obra civil. Y en nuestro campo, empezando en mecánica de suelos, tenemos que cuidar muchísimo una falla al corte. Como se ve ahí, ese es un buen ejemplo con un edificio y la falla al corte. Luego está este otro que muestra un asentamiento excesivo. Entonces, primera idea, en el suelo hay que cuidar la capacidad de apoyo, porque puede producir falla al corte o puede producir asentamientos que sean excesivos. Segunda idea, pero igual todavía estamos en hora de si alguien se ha atrasado o cualquier cosa, entonces nos damos unos segundos y admito todavía algunas personas. No hay problema, vuelvo a la presentación y vemos una segunda obra civil. ¿Qué obra civil tenemos ahí? Tenemos un talud. Y
En este talud simplemente vemos que se ha cortado el cerro, se le ha dado una pendiente y esa es una obra civil, ¿no? Al respecto, podemos decir que queremos evitar esto. Y noten otra vez el término, falla al corte, ya lo usamos anteriormente, ahora otra vez, falla al corte. Queremos evitar que eso suceda, debemos diseñar taludes estables, ¿no? Dentro de lo que es nuestro primer campo de la mecánica de suelos. Y luego aparece otra obra civil. Vamos a construir un edificio aquí, pero noten, se ha hecho una excavación para llegar al nivel adecuado. Por ejemplo, ¿no? Esta es una foto de internet cualquiera, y ahí se ha hecho un muro. Quizá es otra obra civil, no importa, eso parece ser, o quizás solo es el muro tal cual, no importa. Y aquí se han puesto anclajes, ahí está, se ha jalado estos anclajes y se nota que hay un muro de hormigón, aquí está la enferradura, entonces también hay un diseño detrás de esto. ¿Y qué queremos evitar? Que nos suceda esto de acá, que se tiene ahí una falla al corte. Este muro, aquí había, miren, se nota el muro, aquí se ha caído y ha habido falla al corte detrás. Entonces hay que tener mucho cuidado con aquello, con la falla al corte, ¿no? No cabe ninguna duda. Bien, y esa falla al corte, obviamente relacionada con el empuje sobre el muro. También estamos hablando de esfuerzos laterales que hay que conocer. Por eso viene esto, hemos dicho en la clase de introducción, tercera vez que lo decimos, se tiene que quedar muy, muy claro que nosotros tenemos que encontrar en un suelo para las obras civiles la capacidad de apoyo, los esfuerzos laterales que producen y asegurarnos de la estabilidad de taludes. Así eso vamos, eso es clave. Y si a eso vamos, tenemos que pensar en este curso de Mecánica de Suelos 1 en determinar la resistencia al corte. He utilizado varias veces la resistencia al corte, falla al corte. Y para llegar a eso tenemos que saber esfuerzos efectivos en un suelo, cómo se da el agua en un suelo, descripción e identificación de suelos, clasificación, propiedades física, índice y la introducción. Eso nos va a llevar a la resistencia y sabiendo resistencia además necesitamos entender compactación. Ese es nuestro semestre. Y en el siguiente semestre, que es Mecánica de Suelos 2, vamos a ver la introducción, obviamente, volver a centrarnos, y ahí aparece el término capacidad de apoyo, esfuerzos laterales, estabilidad de taludes, complementado con otros temas que cierran esto de acá. Entonces, eso nos deja claro qué hacemos como ingenieros civiles, qué nos corresponde ver en mecánica de suelos y el contenido para aquello. Y no olvidar que ahora estamos en mecánica de suelos 1, vamos a mecánica de suelos 2 y realmente es una materia de 2 semestres, un año entero para llegar a aplicar ciertos aspectos. Hasta ahí, ¿desean hacer alguna pregunta? Pueden hacerla con toda confianza antes de que veamos el mismo cronograma. Perfecto. Muy bien, entonces volvemos a ver esto y decimos dentro lo que es la misma introducción, también hay un cronograma definido ya y en ese cronograma decimos en este grupo, y vamos a agrandar un poquito,
Déjeme agrandar un poquito. Y ahí decimos, hemos empezado nuestra primera clase el 4 de marzo con la introducción, luego ya hemos visto propiedades índice el 5 y el 8 de marzo viene propiedades índice, entonces seguimos con eso y el viernes tenemos mesa de examen, ya simplemente nos olvidamos nosotros porque voy a hacer otra cosa y así sucesivamente hemos hablado que está el cronograma y cuándo las fechas del examen. Vamos a dar más detalles del examen, pero en primera instancia la idea es que tomamos por partes, ya les voy a avisar exactamente hasta aquí es el examen, qué hacer para poder llegar al examen, cómo va a ser, pero está definido en ese cronograma todo lo que representa los exámenes, ¿no? Esa es básicamente la idea. Hay un texto, ya tienen la primera parte del texto, Fundamentos de Mecánica de Suelos, y todo viene en el Classroom, ¿no? Tienen que estar inscritos en el Classroom y tienen que estar inscritos con su email institucional, tienen que además ser parte del WebSys. Obviamente, obviamente entiendo que ha habido una primera inscripción, ahí tengo yo ya una lista. Esta anterior semana han seguido inscribiéndose y dentro de algunas horas va a subir una segunda lista y después de los exámenes una tercera lista, por supuesto que sí. Pero ¿cuál es la idea con relación a todos estos aspectos? ¿No? Y eso, por favor, entendámonos bien y cuáles son las reglas y qué se espera, ¿no? Entonces, la idea es muy simple. Todos los que van a estar, incluso si se registran en el WebSys, de aquí a 1 o 2 semanas seguramente, o lo que sea, no estoy hablando de algo oficial, tienen el derecho de estar en esta clase. Entonces, por supuesto, la mayoría ya no tiene problema, ya está inscrito y no hay problema alguno. Tienen el derecho. Y tienen la obligación, además de estar en el Classroom. Eso noten bien. Entonces, todos ustedes, la mayoría está en el Classroom, está en el WebSys, pero por supuesto hay algunas excepciones de lo que estaba hablando. ¿Qué hay que hacer al respecto? Pues uno dice, si voy a estar en esta materia, aunque todavía no puedo porque tengo un examen de mesa pendiente o cualquier cosa, igual ya debe estar acá, porque tienen la obligación de estar en clases y asistir y escuchar e ir formando su conocimiento. Entonces, escríbanme, por favor, o díganle a sus compañeros, ingeniero, yo voy a estar inscrito, si todo sale bien, en la siguiente, después de las mesas de examen. Entonces, este es mi email institucional y lo añado. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque deben estar en clases. No cabe duda que uno puede nunca estar en clases, viene al examen y punto. Se puede. Se puede en el sentido de aprobar la materia. Pero, pero no es lo mismo. La formación de lejos es otra. No vienen preguntas de la clase de introducción, pero si uno no está en la clase de introducción, no entiende hacia dónde va, queda un vacío. De ahí viene la obligación de asistir a clases, aún
75% porque siempre puede suceder cualquier cosa, entre que se duerman, entre que estén enfermos, entre que su internet no dé, muchas cosas, ¿no? Sabemos, y cualquier otra cosa. Pero un 75% es, pueden faltar a una de cada cuatro, es alto, ¿verdad? Una de cada cuatro pueden no venir sin pedir licencia, pero tienen que venir a la mayoría, ¿no? Para entender, para entender, eso es todo. Entonces, esa es la idea con respecto a esto. Y para tener control, porque realmente se mueve todo, a pesar de que tienen un email institucional, yo los admito, ¿no? Y no pueden entrar cualquier rato. Para asistir a una clase tienen que estar el 75%. O sea, tienen una tolerancia no muy grande, pero tolerancia para llegar, pero no pueden llegar cualquier rato de la clase, ¿no? Pero no es difícil, incluso si uno está en cualquier otro lado, se conecta en su celular en el micro y no habría mayor problema, ¿no? Esa es básicamente la idea. Hecho, entonces con eso, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? Bien, entonces podemos seguir con nuestra presentación. Entonces eso es lo que hemos ya hablado en la introducción, ha sido repetido y ahora les muestro aquí en el Classroom y el Meet. Bien, entonces entremos nuevamente al capítulo 1, las propiedades físicas e índice de los suelos. Este tiene un contenido, definiciones, origen del suelo y ciclo de la roca, composición mineralógica del suelo, forma y textura de las partículas, estructura y cohesión del suelo. Más otros. Hemos, por supuesto, empezado con las definiciones. ¿Qué es suelo? Agregado natural no cementado de granos minerales y materia orgánica en descomposición, con líquido y gas en los espacios vacíos. Luego hemos ido a mecánica de suelos, roca, mecánica de roca, geotecnia, propiedades físicas, propiedades índice, que son la base. Con respecto a esas definiciones, quizá tengan alguna pregunta, alguna aclaración, pues pueden hacerla en un momento. Eso es lo que hemos visto el anterior viernes. Inge, Adelante, por favor. ¿qué diferencia habría entre nuestra materia mecánica de suelos y lo que es geotecnia? Porque en terminología parecía ser muy similares, o por no decir parece lo mismo. Va a disculpar la ignorancia. Sí, hay que pensar en la definición de geotecnia. Tiene que ver con la ciencia, ¿no? Es la idea, que aplica la parte teórica de la ingeniería a la construcción de edificaciones asociados con la corteza terrestre. Cambiando esos términos, geotecnia es el aplicar mecánica de suelos, mecánica de rocas, parte de geología y fundaciones a construir obras civiles en suelos y rocas. Entonces tú puedes ver que geotecnia abarca lo grande, ¿no? Esa es básicamente la idea. Lo grande, suelos, rocas, fundaciones. No hormigón de las fundaciones, sino la idea de las técnicas de fundaciones en suelo y roca para construir las fundaciones de obras civiles o cualquier obra civil. Y mecánica de suelos, pues solo es el estudio de el comportamiento de las propiedades físicas, el comportamiento y propiedades físicas del suelo sujeto a fuerzas. Y mecánica de rocas, lo mismo de la roca. ¿Se entiende la diferencia? ¿Queda claro? Gracias, Inge, está bien. Muy bien. ¿Algún otro detalle?
Perfecto. Entonces, además hemos visto el ciclo de la roca. ¿No? Hemos entendido en esencia esto que está aquí en nuestro texto, así en forma general, como del magma pasa a roca ígnea, esta se meteoriza al suelo, este se endurece roca sedimentaria, se meteoriza al suelo, pero también puede metamorfizarse y se meteoriza al suelo. Hemos visto ejemplos a qué se refiere estas rocas, meteorización, el detalle de aquello y varias de estas figuras que nos dan la idea de estructura de la roca, qué significan los estratos, dónde sale, qué es el metamorfismo, que nos, claro, sin saber a detalle, pero repasando geología, ¿no? Eso ha quedado muy, muy claro. Entonces, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Igual podrían escribir algún comentario. También podría ver algo así. No tenemos problemas. Perfecto. Ah, y algo que ahora estoy viendo dentro de lo que son las personas que están en el curso, es que también es importante porque era obligación al crear su cuenta, era el tener, ¿cómo se dice? Su foto, ¿no? Entonces veo que la mayoría ha puesto su foto y veo quiénes son, pero todavía hay varios que no han puesto su foto a su cuenta institucional. Entonces, por favor, no se olviden eso. Está asociado con, con su cuenta. No sé si se acuerdan, el tutorial decía que también lo he revisado. Ahora ponga su fotografía, entonces es importante el tener aquello. Y dentro de la lista veo que han ingresado, tengo en este momento 89 presentes y en total han ingresado 92 y ya se han ido y quiero verificar aquello. Y si no se han ido, avísenme. Se han ido Negrete Chivi, Saavedra, no Saavedra, Jaldín Saavedra, Villa Calizaya y Andia Lagos. Tal vez si no se han ido y están aquí, díganme presente o comenten algo, por favor. Muy buenas, ingeniero. Soy Jaldín Saavedra José Fernanda. Y no, tal vez en un momento sí se me ha cortado un poquito el internet, pero lo he solucionado. Ok. Y además, soy Andia Lagos, Nicolé. No se me ha cortado en ningún momento el internet y que estoy presente en la clase desde el principio. ya, está bien, perfecto. Gracias. Entonces sí están presentes. Entonces aquí tengo 92, pero 89. Ya. Voy a revisar ese pequeño detalle, pero gracias por mencionarlo. El resto está funcionando perfecto. Estoy con este asunto. O quizá... ya. A ver, espérenme un segundo. Ok, de hecho, gracias. Muy bien, entonces volvemos a nuestro tema. Entonces el resto de la clase vamos a ver más aspectos. Ahí pueden ver en la pantalla lo que dice composición mineralógica del suelo. Y vamos a simplemente leer un par de aspectos de minerales que pueden estar en el suelo. Los primeros son los feldespatos.
Los feldespatos forman un grupo grande de minerales monoclínicos, triclínicos, y son un componente importante de algunos tipos de roca. La ortoclasa es un feldespato que contiene potasio, abundante en granitos y sienitas, generalmente su color varía de blanco a rosado. Y la plagioclasa es otro feldespato que contiene sodio, calcio o ambos encontrados en abundancia en rocas ígneas y tiene color blanco a gris o negro. El feldespato se considera un material moderadamente duro. Perfecto, entonces uno dice, ¿sé esto de memoria? No. ¿Necesito saber de memoria? No. Pero sí necesito entender que parte de los suelos, o sea, hemos dicho que los suelos son agregados no cementados de minerales. Bueno, esos minerales pueden ser feldespatos. Y ejemplos de feldespatos son la ortoclasa y la plagioclasa. Excelente. Otros minerales presentes puede ser el cuarzo. Es un mineral muy común, un constituyente esencial de los granitos y otras rocas. Este es un silicato y comúnmente tiene un color translúcido a blanco lechoso. El cuarzo es más duro que la mayoría de los minerales y es uno de los más resistentes a la meteorización. Se encuentra en abundancia en rocas metamórficas. Perfecto. SiO2, cuarzo, otro mineral. ¿Qué otro mineral podemos encontrar? Lo que son los ferromagnesianos. Entonces, si ahora quiero memorizar, ¿no? Para entender la clase, feldespato, cuarzo, ferromagnesiano. Ejemplo, dice, corresponden al grupo de los silicatos que contienen tanto hierro como magnesio y contiene las variedades de piroxena, anfíbola, hornblenda y olivino. Excelente, no me preocupo mucho más. Digo, esos son también minerales. Y también está la mica, ¿no? Entonces, una vez más, feldespatos, cuarzo, minerales ferromagnesianos, mica. Mica, grupo de minerales monoclínicos en forma de hojuelas o láminas delgadas translúcidas, generalmente presente en granitos y rocas ácidas. Entre las variedades de mica se encuentran la moscovita y la biotita. Entonces, si escucho de moscovita, sé que es una mica. Si escucho de biotita, sé que es un mineral en el grupo de las micas. Si escucho de anfíbola, hornblenda y olivino, sé que son minerales ferromagnesianos. Si escucho de cuarzo, no hay problema. Si escucho de plagioclasa, sé que es un feldespato, ¿no? Esa es la idea en cuanto a qué minerales hay. Y así hay otros. También están estos óxidos de hierro, minerales que contienen hierro, y limonita, magnetita son estos minerales. Perfecto, entonces uno digo, ya entiendo la idea. Hay esos minerales y son parte de los sólidos en mi suelo. Habrá más, menos, componentes diferentes, no importa, solo sé que esos son los minerales. ¿Por qué? Estamos averiguando eso porque sabemos muy bien que lo que nosotros estamos analizando es el suelo. Y ahí vienen otros minerales, así como hemos hablado de cuarzo o hemos hablado de feldespatos, están también los minerales de arcilla. ¿De que han comentado algo? Voy a ver qué han comentado, denme un segundito. Ok. Entonces ya queda claro que a veces el internet nos juega sucio, pero no es a todo el curso, sino individualmente. Bien, entonces con esto volvemos a decir otros minerales y especiales porque producen algo en el suelo son los minerales de arcilla. Y queremos ver esto más rápido que los otros y decir, por ejemplo, tenemos nosotros ciertas estructuras. Aquí hay una, aquí hay otra, nos recuerda a química y decimos, a veces puedo yo tener sílice o puedo tener aluminio o magnesio, aquí están los símbolos, rodeado el sílice de oxígeno o
el aluminio y magnesio de hidróxido. Y hemos aprendido en química que una molécula estable está asociada con esto de acá, con un tetraedro, cuyo símbolo, cuya forma, este ya es un símbolo cuya forma simplificada es esa, y o un octaedro cuyo símbolo es ese. Bueno, hay minerales de arcilla, ciertos minerales que no son ni los feldespatos, ni el cuarzo, ni las micas, son otros, se llaman minerales de arcilla, que tienen esa estructura molecular. Bueno, ¿qué es especial de estos minerales? Que la estructura y las moléculas no van separadas, sino que se unen y forman láminas. Aquí está. Estas moléculas comparten oxígeno, estas moléculas comparten hidróxidos y terminan formando láminas. Entendemos eso porque hemos llevado química alguna vez. Y decimos, sí, eso es posible. Y decimos, esta es una lámina, aquí está, y le damos un símbolo, un trapecio. Luego, esta otra es una lámina. Y decimos, cuando, y esta es igual que esta, o parecida, ¿no? O sea, se comparten ciertos elementos, no los mismos. Y dependiendo si uno es aluminio o el otro es magnesio, es diferente. Y así se forman estas láminas que ahora tienen la forma de un rectángulo, con una diferencia dependiendo del mineral, G de gibbsita y B de brucita. Entonces nos quedamos tranquilos, decimos, han formado láminas y las láminas o son estas o estas con una G o una B y entendemos la idea general. Ahora, estas láminas vienen unidas de diferente manera. Por ejemplo, puede unirse una gibbsita con esta otra lámina de sílice y aquí se tiene un arreglo di2 octaédrico. O esta de acá trioctaédrico y así sucesivamente. Hay varias opciones, no importa el detalle, ¿no? Ahí está uno, otro y así sucesivamente. Y además, estas pueden volver a agruparse de ciertas maneras. Y aquí hay un ejemplo A, 1B, C, D, E, en que están agrupadas de diferentes maneras, pero aquí ya llegamos a decir, forman ya ciertos minerales. Esa agrupación de esas láminas, de una u otra manera, llega a formar diferentes minerales. Ejemplos de minerales, la caolinita, o la alosita, o la hilita, algunos libros hilita, o la montmorillonita, o la vermiculita. Entonces uno dice, no necesito saber de memoria, pero entiendo que al unirse esas láminas de diferentes maneras, llego a diferentes minerales de arcilla. Esa es la idea con respecto a estos minerales. Queremos ver de qué tamaño son, entonces recurrimos a un libro, en nuestro caso al texto, porque ahí está también la figura, y dice, entre estas láminas, cuando estamos hablando de una caolinita, hay 7.2 Armstrongs, 10 a la menos 8 metros, un Armstrong. En esta otra hay 10 Armstrongs y aquí hay 9.6, entonces ya nos da una idea muy clara del tamaño de estas láminas. Y decimos, perfecto, estos minerales de arcilla tienen láminas así de pequeñas. Otra cosa, estos minerales se agrupan en el grupo de la caolinita y la caolinita luce así. Y cuando uno mira en detalle y con un microscopio electrónico ve eso, no importa todavía cuánto se vea, pero a eso se refiere con muy pequeño. Se agrupa en el grupo de la hilita y cuando uno ve una foto, una hilita o hilita luce así. Y se agrupa en esto que son las esmectitas, y cuando ve una de esas esmectitas,
la montmorillonita, ve que luce así, una foto a la izquierda y una a la derecha el microscopio electrónico, y también se agrupa en el grupo de las vermiculitas, que cuando uno busca en internet una vermiculita, luce así, y obviamente esa es una foto de lejos, macro, y cada una tiene su propio componente, eh, partículas más delgadas que se pueden ver en el microscopio electrónico. Entonces vuelvo atrás rápidamente y digo, excelente, he visto varios minerales. Si vuelvo hasta aquí atrás y digo los feldespatos, el cuarzo, los minerales ferromagnesianos, la mica, los óxidos de hierro, que son minerales que son parte de nuestro suelo que vamos a estudiar desde el punto de vista mecánico y físico. ¿Cómo están constituidos? Es un asunto más allá. Como ingenieros civiles nos basta eso. Y además, así como hay óxidos de hierro, hay mica, etc., también están los minerales de arcilla. Y los minerales de arcilla tienen una cierta estructura y la combinación de esta da lugar a minerales que están en diferentes grupos y que debemos entender que siempre se los puede ver y láminas a nivel microscópico y se agrupan en el grupo de la caolinita, de la hilita, de las esmectitas y una esmectita, la montmorillonita, y ahí están fotos y una idea y la vermiculita, y ahí vemos las fotos de esos minerales. Ahora, entendiendo eso, todos esos minerales resulta que representan una lámina. Entonces ya hemos entendido que esa es una sola lámina, la agrupación da diferentes, la forma de agrupación, diferentes minerales de arcilla, pero todos lucen así y resulta que al unirse, como hemos visto, tienen una superficie esencialmente con carga negativa. No necesitamos demostrar eso, entendemos que en química hay la explicación y ahora nosotros nos quedamos tranquilos y decimos, evidentemente hay esta situación y llegamos a una carga negativa. Y si la carga es negativa, ¿qué se acerca a cada lámina? Algo positivo, ¿verdad? En general, muchos cationes, y mientras más cerca estemos a la lámina, más cationes. Y después se igualan cationes y aniones, pero hay muchos cationes, o sea, mucho positivo alrededor. Eso nos queda muy, muy claro. ¿Y qué es eso positivo? Pues el agua. ¿Por qué? Aquí está claro. También es algo que sabemos de química en inglés, pero igual entendemos. Molécula de agua dipolar. ¿Por qué? Si vemos esa molécula, sabemos que un elemento es el oxígeno, además está el hidróxido. ¿Cómo se conforma esa molécula de agua? H2O con el H en esta forma y el O en esa, y eso hace que si vemos la molécula de este lado sea positiva, del otro lado negativa. Total es neutro, evidentemente, pero esto hace que sea de dos polos. Ahora, esa parte positiva es obvio que va a acercarse a nuestro mineral de arcilla, porque nuestro mineral de arcilla es negativo. Y hay varios enlaces que hay ahí. Cuando vemos enlaces de Van der Waals, etcétera, se dan. Y solo decimos, he llevado eso en química, eso es posible. Entonces, el hecho es que estos minerales de arcilla, por su constitución, realmente atraen moléculas de agua. Y dependiendo del mineral, pueden ser más o menos pequeñas. Miren aquí, la de aquí arriba nos dice que es una montmorillonita. Y esa tiene alrededor agua. Y alrededor sigue habiendo agua, pero
se puede considerar que hay doble película. Y vemos las dimensiones, 10 Armstrong, 200 Armstrong, y cuando cambiamos a una kaolinita, las dimensiones son otras, pero igual alrededor hay una doble película de agua. ¿Por qué? Porque el agua ha sido atraída alrededor de la molécula. Ahora, lo que queda claro es que aquí el agua, si bien este inglés igual no importa, nos da una idea muy clara. Dice, esta es la molécula, por eso ahí está. Esta en especial es la kaolinita. Y esta de acá es agua, y esa es agua absorbida. No hay mucho problema con el inglés. Lo que está alrededor es, con más el agua alrededor, hace la doble película difusa. Pero absorbido quiere decir que es parte de la molécula. No quiere decir que es, imagínense ustedes una piedra y le echan agua, meten al horno y se sale el agua. Aquí no, uno mete al horno y esto sigue por las razones que hemos explicado. Ahora, el hecho de que existe esta doble película difusa y una parte sea absorbida, eso cambia cada partícula, cada mineral, se va a comportar de otra manera. Imagínense que haya fricción entre este y este. No es lo mismo que agarrar dos piedras secas y moverlas. ¿Por qué? Porque aquí hay agua, hay un lubricante, se puede decir. ¿Saben qué ocasiona esto? La plasticidad. Los minerales de arcilla son plásticos. En otras palabras, se los puede moldear. Ahí está. Hemos visto todo esto para entender que hay varios minerales, y los minerales de arcilla en esta composición mineralógica del suelo son especiales porque producen plasticidad en el suelo. Los otros minerales no. Si uno tiene sílice, por ejemplo, arena, y ve en un río la arena, levanta solo la arena, ve las partículas, ve como vidrio, sílice, y quiere moldear esa arena. No puede, no hay nada que lleve a aquello, pero sí tiene, por ejemplo, una kaolinita, agarra el mineral y dependiendo de la cantidad de agua adicional que uno le ponga, pero por la doble película difusa a nivel microscópico, uno puede moldear. Y es fácil, ¿no? Entender, la kaolinita sirve para hacer vasijas, platos, floreros y esas cosas. Esa es la idea, eso es lo que queríamos entender con respecto a la composición mineralógica del suelo. ¿Desean hacer alguna pregunta? Bien. Entonces, bien. Entonces, Inge, una preguntita, por favor. adelante. Inge, los suelos del Chapare, donde construyen los puentes, me parece que tienen bastante arcilla, ¿no es cierto? Y la profundidad incluso de los pilotes, creo que está a buena profundidad, ¿no, Inge? Esas llegarían a ser una kaolinita, Inge. Realmente, la mayoría de los suelos que nosotros vemos alrededor, si vemos nuestra foto y decimos, esta es una kaolinita, no tienden a hacer esto. Uno dice, alguna vez he visto esto, y evidentemente he visto siendo amasados para formar vasijas,
O esto, uno tiende a ver mucho más esto. Esta es una higuita. Entonces, si hablamos de Cochabamba y los alrededores, uno tiende a ver más higuitas que caolinitas en forma general, ¿de acuerdo? Monmorillonitas, que uno dice el color es el mismo, la monmorillonita en especial puede ingresar agua y cambiar su volumen muchísimo. No hay monmorillonitas alrededor, nunca me he topado con alguna. Esa es la idea dentro de estos grupos grandes, ¿no? Entonces no caolinitas, más bien hilitas. Pero igual uno puede, por supuesto, en cada material hacer la química y averiguar cuáles son los minerales en una obra en específica, si de alguna manera requiere aquello y averigua. Ahora es solo la idea de conocer nuestro mineral, no de reconocerlo, sino de conocer qué podemos tener. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces vamos a ver la forma y textura. Empezamos con la textura y lo que aparece aquí son varias definiciones. Dice una sale de Wikipedia más otras. Primera, la textura del suelo está determinada por la proporción en la que se encuentran en una determinada muestra de suelo las partículas elementales de varias dimensiones que lo conforman. Vamos a ver cómo. Por eso vemos otra. Es la cantidad relativa expresada en porcentajes de arena, porcentajes de limo y porcentajes de arcilla contenido en una porción de suelo. Y por último, la textura se refiere al tamaño de las partículas que tiene el suelo. Así hay texturas arcillosas, texturas arenosas. Entonces aquí volvemos a la primera y decimos, bueno, a ver, en el fondo me está hablando de cuánto de arena, limo, arcilla tiene y eso determina la textura. Por eso suena razonable decir la textura del suelo está determinada por la proporción en la que se encuentran en una determinada muestra de suelo las partículas elementales de varias dimensiones que lo conforman. Esa es la definición. Proporción de tamaños. La textura está determinada por la proporción de tamaños. Si solo hay minerales de arcilla, todos finos, entonces es una textura. Si solo hay piedras, así le llamaremos, gravas, otra textura. Si hay gravas, arenas, limos, otra textura. Entonces, una vez más, definición de textura porque estamos queriendo conocer nuestro suelo y empezamos por ahí. Es muy simple. Proporción en la que se encuentran en una determinada muestra de suelos las partículas elementales de varias dimensiones que lo conforman. Las partículas de varias dimensiones, la proporción. Esa es solo una definición para entender qué es textura. Y cada partícula puede tener diferentes formas. Pero, y aquí están, forma granular, forma de hojuela, forma de aguja. Forma granular, forma de hojuela y forma de aguja. Aquí están nuestras partículas. Veamos el detalle. Decimos, si vamos a ver la forma granular, está asociada con un grano. Y aquí vemos todas las que pueden ser granulares, en forma de grano. Entonces esa es la primera opción. Debemos poder ver a simple vista. Si vemos nosotros una partícula de este tamaño, de esta forma quiero decir, es de forma granular, vemos un grano. Y si vemos otro de esta forma, también es de forma granular.
se nota que la redondez y la esfericidad es diferente. Aquí la redondez y la esfericidad es alta, sin importar qué significan estos números. En cuanto a redondez y esfericidad, se nota que uno es una esfera, entonces hay partículas de un suelo que tienen forma granular cerca a una esfera. Y hay otros que en esta categoría y llegan a esta porción y dicen, se nota la redondez, ¿no? Está redondita por los bordes, pero de lejos no es una esfera. Y este otro lado tiende a ser una esfera, pero se nota que la redondez es mínima, ¿no? Pues las partículas así, pero todas constituyen una forma que se conoce como granular. Entonces, si vuelvo aquí, digo, ya entiendo. Si yo veo un grano y veo, ¿no? A simple vista, entonces tengo la forma granular, que puede ir de esto hacia esto en categorías en varias formas. Perfecto. Déjenme ver qué comentarios tenemos. Ninguno en especial. Muy bien. Vamos adelante. Entonces hemos entendido esa forma. La otra es forma en hojuela o forma en aguja. Y esto me estaba olvidando. Y en cuanto a la forma granular, todas esas pueden tener el término angular o redondeada, subangular o subredondeada, como subcategorías de lo que es la forma granular. ¿De acuerdo? Muy bien, pasamos a la de hojuela y primera idea, no la vemos a simple vista. Necesitamos un microscopio. Y se nota que esta es una foto de una caulinita, esta de una hilita, esta de una clorita. Y vemos el detalle y decimos, evidentemente, esas son hojuelas, ¿no? Entonces, esa es una caolinita y esa representa la forma en hojuela. Si vemos otra de estas fotos, dice, este tamaño de aquí a aquí es 2 micrómetros. Y en estos 2 micrómetros se puede ver esas hojuelas, ¿no? Se puede ver clara esas láminas, una, otra y otra, y estas son las formas de algunas partículas de suelo. Estas son a nivel microscópico. Pero noten que no son de forma granular. Queda muy, muy claro a qué se refiere con forma de hojuela. Entonces, lo que se ve en forma general, si uno ve un grano granular, y entre la categoría redondeado, subangular o angular, y además están las hojuelas y por supuesto las agujas, como por ejemplo, no tiende a ver esto que no es una hojuela, ¿no? Entonces tiende más a ser una aguja. Y esas son las formas de los suelos. Entonces ahí está, la forma y textura queda muy clara. Entonces, si repasamos, decimos, hemos visto definiciones, el origen del suelo y ciclo de la roca, la composición mineralógica, forma y textura, porque queremos entender muy bien qué estamos manejando, ¿no? Y todavía para saber qué estamos manejando hay que hablar de la estructura y cohesión, que es lo que viene ahora. Y a partir de la siguiente clase, las fases del suelo. Y de esa manera, cuando acabemos esto, vamos a entender muy bien las propiedades físicas e índice para luego ver la mecánica de aquello.
pero es obligatorio saber definiciones, de dónde viene el suelo, en qué ciclo está, qué minerales trae, porque la definición dice que es agregado de minerales, ¿no? Natural, no cementado de minerales, y más otras características. Digo y hago ese resumen por si quieren hacer alguna pregunta. Este es un muy buen momento sobre estos aspectos. Estamos construyendo nuestro año de conocimiento. Muy bien. Vamos a la última parte para esta mañana. Vamos a las fases a la estructura y cohesión, ¿no? Ya estaba viendo la otra, estructura y cohesión. Entonces igual hay ciertas definiciones. Uno dice, se define estructura del suelo como al arreglo geométrico de las partículas del suelo respecto unas de otras. Arreglo geométrico de las partículas unas con respecto a los otros. Y la cohesión del suelo se refiere a la capacidad que tienen las partículas del suelo de permanecer unidas como conjuntas, como conjunto, como resultado de la trabazón conjunta o las microestructuras existentes en el suelo. ¿Qué quiere decir eso? La siguiente figura nos aclara que está en su texto. Dice, este es un suelo y este es otro suelo. Que ya sabemos la definición, ¿no? Y aquí hacemos un buen repaso para que nos quede claro y en la memoria. Agregado natural no cementado de minerales con agua y aire en los vacíos. Además puede haber también materia vegetal, pero en general minerales. Entonces decimos, aquí hay evidentemente un suelo. Este es uno y ese es otro. Además sabemos de dónde viene ese suelo. En el ciclo de la roca, viene de la roca, la descomposición. Puede ser un depósito aluvial, coluvial, glacial, eólico, etcétera, etcétera, residual. Entendemos que ambos cumplen esa condición. También hemos visto que los minerales que están aquí podrían ser, por decir algo, una combinación de feldespatos con micas, etcétera, etcétera. Por el tamaño, de seguro estos no son minerales de arcilla. Y también hemos entendido que estos tienen una forma. Así como vemos, es forma granular. No es hojuela, no es aguja. Y dentro de la forma granular veo que no son el mismo. Aquí miro esta partícula y digo, no, es claro que esto tiende a ser más redondeada que esta de acá, que tiende a ser más angular, pero ambas son definitivamente granulares. Bien, con todo eso dicho y sabiendo que estamos manejando, ahora aplicamos nosotros una fuerza. Y al aplicar la fuerza, entre unas y otras tienden a no moverse, no porque estén cementados, solo porque hay una trabazón entre partículas. Y se nota que en este suelo la trabazón ocasiona una mayor fuerza de resistencia que en este otro suelo. ¿Por qué? Por la misma forma, ¿no? Queda claro que estas se mueven más rápidamente porque son redondeadas que estas que son angulares. Entonces ahí viene la idea de que hay mayor cohesión en este suelo que acá. Pero definición, agregados no cementados. Si uno va con la mano y levanta una partícula, no está pegado a nada. Solo que esta cohesión se debe a la trabazón entre partículas, que es otra cosa a cementación.
sigue siendo un suelo. Entonces queremos entender esa idea de qué es cohesión del suelo. Y por otro lado hemos dicho estructura. Recuerden que hemos mencionado la idea de arreglo geométrico de partículas unas respecto a otras. Entonces uno dice, está bien el hecho de que esta partícula con respecto a esta y esa tengan una posición, es un arreglo, una estructura. Y aquí yo veo y digo, una otra, si bien no tienen la misma forma, pero yo diría que las posiciones de estas y estas, unas con respecto a las otras, son la misma. Es decir, en otras palabras, la estructura de este suelo es el mismo que este. Y en un momento vamos a entender por qué. Pero hasta ahí, ¿desean hacer alguna pregunta? Por favor, háganla con toda confianza. Inge, Adelante. entonces, Inge, si fuera un suelo arcilloso, podríamos decir que tiene mayor cohesión. No, simplemente esta estructura es, vamos a decir de la siguiente manera, la trabazón entre partículas hacen esto de acá, y si te fijas, ambas son granulares. En un momento voy a llegar a eso de la arcilla, pero cuando piensas en cohesión, más estás pensando en trabazón. Y como tú verías, si estas partículas fueran microscópicas, la cohesión no la ves exactamente de la misma manera. De modo que ahorita explico algo más, pero inicialmente solo tienes que pensar en trabazón, y eso puedes ver solo en los granulares en primera instancia. ¿De acuerdo? Y quiero separar eso, por eso estoy diciendo, cohesión no es lo que normalmente uno le viene a la mente, ¿de acuerdo? De ligazón entre partículas. Quedémonos con esto primero y salto después a otras cosas, a lo que vas, pero en un momento, en otras diapositivas. ¿Alguna otra cosa? Muy bien. Entonces sigamos con la estructura. ¿Qué dirían ustedes ahí? Aquí hay un caso, aquí arriba, y aquí abajo hay otro caso. Veo arriba y digo, hay unas partículas, y abajo hay otras partículas. Primera idea, ¿dirían que esas así presentadas son granulares o más bien son de hojuela? La respuesta es inmediata. Todo a lo de arriba y lo de abajo representa algo granular. Entonces, nos mantenemos en lo granular, ¿de acuerdo? Y en lo granular nosotros vemos aquí una partícula y ocupa una posición y decimos, se nota que este es el mismo suelo que este, pero aquí está más denso. Por ejemplo, yo veo esta partícula de aquí que la distingo ahí y veo esta otra y aquí hay un espacio vacío, en cambio aquí no, hay más partículas y los vacíos son menores. Entonces, entre este y este son densos. Pregunta, ¿la estructura, la posición de esta con respecto de esta, de esa con respecto de esa, es la misma aquí y aquí? Sí. Ahora, ¿hay más partículas? Sí, pero las posiciones son las mismas. Aquí no. Aquí resulta que, por ejemplo, entre esta y esta partícula hay algo de limo o algo de arcilla. Puede ser arena misma, hay varias circunstancias. Y el hecho de que se meta algo tan fino puede hacer que entre esta partícula y esa de ahí
haya un cierto puente. ¿Notan esta partícula en especial? Si no hubiese eso, pues es obvio que cae y viene aquí, pero ahora ese pequeño elemento, ¿no?, hace que esto tenga otra posición. Entonces uno dice, pero sin embargo, a pesar de esto, aquí hay menos vacíos, aquí hay más vacíos y aquí hay todavía más vacíos, ¿no? Se nota que hay más vacíos. ¿Cambiará la estructura? Y la respuesta es no, porque una con respecto a la otra más o menos tienen la misma idea, son partículas granulares. Pero ya voy a anotar ahí lo siguiente. Entonces, para estas partículas que son granulares, sí me queda claro que las de arriba tienen una estructura simple, categoría granular, simple, aunque sea más o menos denso. Y estas otras que han tenido esa ayuda ya hacen que los vacíos sean mayores, pero con esa ayuda, ¿no? Notan todos aquellos. Por lo tanto, esta es una categoría abierta. Y estas particulares de estas estructura puede decirse que es simple o abierta. Y todo esto en la categoría A, y por eso me he quedado ahí de granular. Porque todas estas partículas son definitivamente granulares. Entonces, si se ocupa una y otra posición, podemos decir estructura granular asociada con la forma y ordenada de forma simple o de forma abierta. Entonces, estructura simple, estructura abierta. Con respecto a esto explicado, el orden de las partículas estructura simple y abierto queda claro y por supuesto eso determina unas u otras cohesiones también, ¿no? Eso queda claro, pero en cuanto a categoría simple y abierta dentro de lo que es granular, ¿queda claro para todos? Bien. Y ahora pasamos a las partículas que vemos a continuación. Y ahí viene lo que preguntaron antes y dije voy a aclarar después. En muchos libros, muchas personas usarían un término. Nosotros vamos a poner aquí finos. En algunos libros y términos las personas pondrían ahí cohesivo. Pero como solo estamos hablando de estructura, nosotros vamos a poner finos en cuanto a la forma. Y estos finos son los de nivel microscópico, van a ser los minerales de arcilla. Y esos minerales de arcilla pueden agruparse de esta forma. De esta forma o de esta forma. De hecho, tiene que ver con la idea de cómo sedimentan. Si ustedes se imaginan un tubo y colocan estos minerales en el tubo y dejan que se sedimente, a veces se sedimenta así, a veces así. Se sedimentan así cuando se unen arriba y caen. Si se unen arriba, unas con respecto a las otras, hacen moléculas y grupos más grandes y por eso de esa manera. Y eso se llaman flóculos. De modo que esto de acá es una estructura flocular y esta de acá es una estructura simple. Entonces estos finos, y vamos a anotarlo, tienen estructura
porque ese es el arreglo, se nota que este arreglo es diferente del de al lado, flocular. Y este de acá es dispersa. Entonces la estructura es dispersa. Entonces si nos hablan de estructura, podríamos decir hay estructura flocular. Inmediatamente me viene un suelo fino a la mente de esa forma. Disperso, un suelo fino a la mente así. Y en partículas granulares, simple y abiertas son las estructuras. Y ahí viene que algunos libros dicen el suelo cohesivo. Y uno dice, este es un suelo cohesivo y este es un suelo no cohesivo. Pero nosotros no queremos entrar a eso. Existe y uno puede confundirse. Este es un suelo granular y este es un suelo fino. ¿De acuerdo? No se dice este es un suelo de partículas de hojuelas. En general es un suelo fino y este es un suelo granular. Y evitamos decir que este es el cohesivo y este es el no cohesivo. Pero igual escuchamos de eso para entender cómo se manejan las cosas. Entonces de ahí viene la idea de que no hay que pensar que las arcillas son los cohesivos, si bien podríamos decir, ahora si le aplicamos una fuerza para que esto se separe, es de lejos menor a la de acá, porque son finos, entonces de ahí que algunos libros digan, estos suelos son los cohesivos y estos son los no cohesivos, pero en la definición estricta de cohesión, aquí también hay cohesión. Entonces no les vamos a decir los no cohesivos, les vamos a decir los granulares y a estos los finos y no les vamos a decir los cohesivos. Volviendo a la pregunta que hicieron, por supuesto una arcilla podremos entender que tiene más cohesión en ese sentido, pero en la definición estricta de cohesión nos quedamos solo con el grado de oposición al movimiento y no la categoría de estructura no cohesivo y cohesivo. No, no eso. Solo simple, abierta, flocular y dispersa. Pueden hacer sus preguntas, porque eso es todo lo que tenemos para el día de hoy. Si desean hacer alguna pregunta, algún comentario, con toda confianza. Muy bien. Excelente. Entonces ahí quedamos. Nos vemos entonces el siguiente jueves. ¿Desean hacer alguna pregunta en especial? Háganla con toda confianza. Bien, estamos bien. Hasta el jueves. Tengan muy buena semana. Hasta el jueves, Inge.